Que llegue hasta ti mi súplica, Señor. Inclina tu oído a mi clamor. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día domingo, Día del Señor. Al igual que el domingo pasado que celebrábamos la conmemoración de todos los fieles difuntos y hablábamos sobre la importancia de orar por ellos, como nos lo expresa el libro de Macabeos, segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo del 38 en adelante. La liturgia de la iglesia en este día domingo nos habla sobre esa resurrección. Y hoy lo vamos a ver también a la luz de la palabra de Dios. Por eso te invito para que abras tu oído, tu mente, tu corazón y estés dispuesto para la escucha constante de la palabra del Señor. Queridos hermanos, también vamos a orar en esta Eucaristía por cada una de nuestras intenciones, por nuestra familia, por lo que somos y por lo que tenemos, por todo lo que el Señor nos ha regalado, por todo lo que el Señor nos ha concedido. Quiero invitarte para que a través de los comentarios coloques tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía en este día domingo, Día del Señor, día en que celebramos la resurrección de Cristo. Y vuelvo y repito, hoy la liturgia, hoy la palabra de Dios nos viene a hablar cómo nosotros también, desde nuestra vida cristiana, desde nuestra fe, participamos de esa resurrección de Cristo el Señor. Oramos en esta Eucaristía por las siguientes intenciones: por la salud de Francisco Quintero, Sammy Juárez, Miguel Barrón, Antonella Ocampo, Elizabeth Ayala, Luis Francisco Arias, Oswaldo Muñoz Moreno. Oramos por los difuntos de la familia Rodríguez Ureña, Zapata Madera, Maradiaga Medina. Oramos por las benditas almas del purgatorio: Jesús Regalado, Ivete Marrero, Chona Romero, Eugenia Romero, Carlos Romero, Toño Carrillo, Francisco Peña, Romero Rodo, Moisés Peña, Máximo Roble, Fabián Andrés Varela, Miguel Enrique Varela, Manuel y María Guadalupe López, José López, Ignacio Gabriel Aquino, Román Iquique, Enma Jiménez, Victorina López, Blanca Gracales, Edgar Acevedo, Martín López, María González, Jerónima López, Martina López, Dolores López, Aneudi Rodríguez, José Rodríguez, Amelia Rodríguez, José Jerónimo Marcano, Adriana Patricia Gómez, Pedro Felipe Varela, José Abel Avendaño, Mercedes Avendaño, Gregorio Barrios, Isabel Bañuelo, Rosalio Bañuelo, Margarito Bañuelo, Antonio José Pérez, María Torres, Ron Flores, César Manrique Orellana, Betty Guadalupe Orellana, Guadalupe Lara, Sirenio Lara, Oliva Rodríguez, Ruperto Medina, José Ruperto Medina, Juan Mayorani, Jorvi Rivera, Gustavo Mayorani. Con estas intenciones y con la que ustedes tienen y están colocando en los comentarios en este día domingo, Día del Señor, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía con el canto de entrada. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Apreciados hijos, la palabra de Dios nos dice que aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Por eso vamos a reconocer en este día que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestras miserias, por nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ante ti, mi Salvador, clamando estoy. Ten piedad de mí, Señor, soy pecador. Por mis faltas cometidas traigo mi alma entristecida, y para sanar su herida necesito tu perdón. Necesito tu perdón. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Cristo, piedad. De nosotros, Padre bueno, ten piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Cristo, piedad. De tu pueblo, Padre bueno, ten piedad. En este día, domingo, día del Señor, vamos a glorificar a Dios con el canto del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Señor Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Escucha nuestras súplicas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males.
para que con el alma y el cuerpo bien dispuesto podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día domingo, día del Señor. Del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, arrestaron a 7 hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo: ¿qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey: asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron, extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente: de Dios recibí estos miembros y por amor a su ley los desprecio, y de él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a tortura semejantes. Estando ya para expirar, dijo: vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Todos. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mis súplicas, pues mis labios no mienten. Todos. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, no tembló mi pisada. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Todos. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Protégeme, Señor, como a la niña de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro, y al despertarme espero saciarme de tu vista. Todos. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforte los corazones de ustedes y los disponga a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos
aceptan la fe. Pero el Señor, que es fiel, les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija sus corazones para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio es tener, esperanza es creer que la vida nos aguarda con sorpresas hermosas si sabemos vivirla. Evangelio es vivir entre rosas, es compartir dolores y alegrías, es amar, perdonar, esperar un nuevo día. Evangelio es mirar con amor al pobre y al rico. Es brindarle cariño y ayuda al anciano y al niño. Evangelio es mirar en quien sufre la tristeza del rostro de Cristo. Es morir para vivir, es hallar lo divino. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendientes a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el 7º, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. ¿Y que los muertos resucitan? El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos juntos, queridos hijos, la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra.
Amén. Bienvenidos, queridos hijos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día, domingo, Día del Señor. Recordemos, el domingo pasado celebrábamos la Eucaristía, la conmemoración por los fieles difuntos. Hoy la palabra de Dios nos habla de la resurrección. Y oiga, me impresiona cómo el libro de Macabeos, ¿no? Continúa diciéndonos que habían 4 hermanos que fueron apresados con su madre, ¿sí? Por un rey que era ateo, digámoslo de esta manera, no creía en nadie, se creía el todopoderoso, ¿no? Y veamos la fe de estos 4 hermanos. Fíjense, el primero dice: estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. Antes de desobedecer al Señor, estamos dispuestos a morir. Hoy en día la gente prefiere obedecer a los hombres antes que a Dios. Sí, estamos claros en eso. Mire, hoy la gente prefiere hacerle caso a los hombres, a lo que dice la humanidad, que obedecer lo que dice Dios. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que vivan y que vivan para siempre. Pero ¿saben qué? Nuestra sociedad de hoy, nuestra gente de hoy, el mundo de hoy, vuelvo y repito, caminan a pasos agigantados hacia la condenación eterna. ¿Por qué? Porque su corazón, porque su vida es totalmente una desobediencia al Señor. Quieren hacer las cosas del mundo, quieren aplaudir las cosas del mundo. Hoy la gente prefiere vivir en el desorden, prefieren vivir en la abominación que ser obedientes a la voz de Dios. Fíjense cómo estos 4 hermanos no tuvieron miedo a morir porque sabían que el Señor los iba a resucitar. Oiga lo que dice la palabra de Dios. El segundo le dice al rey: tú nos arrancas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna. Fíjense cómo estos jóvenes, bien educados, bien criados, estos jóvenes con una fe sólida, ¿de quién aprendieron esa fe? De sus padres. Oiga, ¿usted quiere que su hijo tenga fe? ¿Usted quiere que su hijo sea un hombre, una mujer de fe verdadera, de fe convencida? Usted es el primero, usted es la primera que debe tener fe. Pero ¿y si usted como papá y como mamá le da pereza ir a la misa porque usted es una mata de pereza, porque el día domingo que sabe que es el día del Señor, usted no va a misa, usted se va al centro comercial, usted se va a la playa, usted se va a visitar a quién sabe qué, en vez de ir al templo a visitar al Señor? Fíjense, estos 4 hermanos fueron apresados con su madre, ¿sí? Y a pesar de eso, fíjense cómo ellos demostraron con fe firme y sólida su verdadero amor por el Señor, indicativo de que esa madre en su momento indicado educó muy cristianamente a estos hijos, les enseñó valores, les enseñó principios, les enseñó a tener temor de Dios. Por eso ellos, a pesar de que iban a morir, sabían que iban a morir porque lo iban a asesinar. A pesar de eso, su fe no se quebró, su fe fue inquebrantable, fue una fe sólida, una fe verdaderamente puesta en el Dios Todopoderoso. El primero dice: jamás estamos dispuestos a quebrantar la ley. El segundo, ¿qué le dijo? Yo sé que el Señor, Rey del universo, nos va a resucitar a la vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes, porque somos fieles al Señor. Viene la pregunta, ¿no? ¿Usted va a participar de la vida eterna porque usted realmente está cumpliendo la ley de Dios? ¿O es usted de los atolondrados que piensan que porque 4 abuelas le van a rezar el rosario el día que usted se muera, usted se va a ir para el cielo? ¿Es usted de los que piensa que porque el cura le va a hacer la misa, usted se va a ir al cielo? Entonces vive su vida desordenada, vive su vida en desobediencia, hace con su vida lo que le da la gana, se burla hasta de Dios y piensa y pretende creer que el día que se muera, los que van a rezar le van a dar a usted la entrada al cielo. No, señor. Ahí sí está usted, como dice el dicho, MFP, miando fuera del perol, compañero. Sí, con todo el respeto que ustedes se merecen, sí. Pero el premio de la vida eterna será para los justos. Y los justos
son aquellas personas que son temerosas de Dios. Son aquellas personas que son respetuosas de Dios, que se saben pecadores, sí, que saben que cometen pecados, sí, pero que de alguna manera tratan de buscar al Señor, que de alguna manera tratan de ser obediente a Dios, tratan de darle esa oportunidad al Señor para que se cumpla en ello lo que dice la carta a los Corintios capítulo 3 versículo 13. Se salvarán, sí, pero tendrán que pasar por el fuego, no importa, pero quiero salvarme, y buscan la manera y la forma de estar cerca del Señor, a pesar de sus miserias, de sus pecados, a pesar de que saben que todos los días pueden volver a cometer el pecado, saben que están creyendo en ese Dios que los va a salvar. Triste para aquellos que se burlan de Dios, triste para aquellos que viven lejos del Señor, triste para aquellos que quieren ser obedientes a la voz del mundo, que ser obedientes a la voz de Dios. Oiga lo que dice el tercero, ¿no? Dice el tercero, de Dios recibí estos miembros, es decir, su cuerpo, y por amor a su ley los desprecio. ¿Cuál es el problema? Me quieren quitar la vida. Hagan con este cuerpo lo que les dé la gana, le dijo prácticamente este tercer joven. Pero a pesar de eso, su fe fue inquebrantable. Y luego el cuarto, oiga lo que dice el cuarto, vale la pena morir a mano de los hombres cuando se tiene, oiga, cuando se tiene la firme esperanza, convencido que Dios nos resucitará. La firme esperanza. La fe es tener una firme esperanza de que el día que ustedes y yo dejemos este mundo, Dios nos va a resucitar. Ahora bien, no solo basta la fe, porque como dice la carta de Santiago, una fe sin obras es una fe totalmente muerta. No sirve para absolutamente nada. Nuestra fe debe estar testimoniada con muy buenas obras. Ahora viene la pregunta, ¿cómo son nuestras obras? ¿Son buenas o son malas? ¿Cómo hacemos las obras? ¿Cómo amamos al hermano? ¿Cómo perdonamos al otro? ¿O somos de lo que juzgamos, señalamos, condenamos y nos creemos perfectos? Entonces una fe hipócrita, una fe que no le va a salvar. No, la fe tiene que ir acompañada, mis queridos hijos, de buenas obras. La pregunta es, ¿cuáles son nuestras obras? ¿Cómo nosotros testimoniamos nuestra fe? Fíjense cómo estos cuatro hermanos, la obra de ellos fue ser fieles a la voz de Dios. No se quebraron ante las palabras de este rey, que era ateo, que no creía en nadie, que les dijo que le iba a quitar la vida si no eran capaces de desobedecer una sola norma de Dios. Ellos prefirieron morir antes de conservar la vida. Ellos prefirieron morir antes de desobedecer al Señor. En cambio, el mundo de hoy, nuestra gente de hoy, prefieren vivir desobedeciendo al Señor, haciendo lo que el demonio les pide, lo que el demonio les da la gana. Es lo que mucha gente de hoy en día hace. Por eso, queridos hijos, ustedes y yo debemos tener una fe inquebrantable, una fe realmente puesta en el Señor y creer, porque hay que tener esa firmeza, esa firme esperanza de creer de que el Señor es la resurrección, de que el Señor es la vida eterna. Y fíjense cómo nos lo dice el mismo Señor. Por eso nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Fíjense cómo en el Evangelio de San Juan, nos habla mucho sobre ese Cristo que nos va a resucitar a la vida eterna, ¿no? El Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, versículo 25, oiga lo que nos dice Juan, ¿no? En torno a la resurrección de su amigo Lázaro, ¿no? Dice el Evangelio de San Juan, dice el Señor, que era el amigo de Lázaro, dice lo siguiente, le dijo el Señor, yo soy la resurrección. Viene la pregunta, ¿usted cree firmemente que Cristo es la resurrección? ¿Usted cree firmemente que Cristo es la verdad, que Cristo es el camino, que Cristo es la vida? Si usted cree eso firmemente, usted tiene que saber desde ya que su vida terrena debe ser una vida que esté acorde a lo que Dios nos está pidiendo, que debemos vivir como Dios quiere, que debemos hacer la voluntad de Dios. Fíjense, dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, porque vivirá eternamente. ¿Qué le dijo el cuarto joven al rey? Tú, en cambio, no resucitarás a la vida. Tú no participarás de la vida eterna porque tú eres desobediente, porque tú te crees mejor que Dios, porque tú crees que todo el mundo tiene que hacer lo que usted diga. Usted se cree muy, muy perfecto, le dijo el joven en pocas palabras. Tú no vas a la vida eterna. Oiga,
arrogantes, prepotentes, soberbios, llenos de ira. Tenga cuidado, compañero, porque si se muere en eso, yo creo que no va a participar en la vida eterna. Porque hay gente que no perdona porque son arrogantes, porque son prepotentes. Ay, porque es que tengo una herida en el corazón. ¿Se va a morir usted con esa rechera, bobo, atolondrado? Entonces no va a ir al cielo. Porque Dios lo perdona a usted. ¿Usted por qué no es capaz de perdonar a los demás? Por eso el joven le dijo al rey, tú en cambio, tú no resucitarás para la vida, no, Señor. Si usted no cambia su vida, si usted no es obediente a Dios. Oiga, queridos hijos, para resucitar a la vida eterna, no solo debemos tener fe, debemos ser obedientes a la voz de Dios. ¿Sí? No solamente debemos creer, dice Santiago capítulo 2, versículo 19, tú crees que existe un solo Dios, haces bien. Pero los demonios también lo creen y no por eso los demonios son salvados. Es decir, no basta simplemente creer, no, debemos colocar en práctica eso que creemos. Si tú crees en Jesucristo, si tú crees que Cristo es la resurrección, si tú crees realmente que el Señor es la vida eterna, tú tienes que buscar una y mil maneras de cómo recibir en la Eucaristía el cuerpo de Cristo, cómo vivir en la Eucaristía ese cuerpo de Cristo, cómo alimentarte desde la Eucaristía de ese cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque dice el mismo Señor acá en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54, dice: el que come mi carne, oiga, preste atención, abra su oído, escuche, hágase así, mire, destápese los oídos, ¿sí? Escuche, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Oiga lo que dice el Señor en su palabra. Si tú crees realmente que vas a participar de la resurrección de Cristo, sea obediente a la voz de Dios, compañero, y acérquese a la Eucaristía y reciba el cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, pero es que yo no estoy X, Y, Z. Pues acomode su vida, compañero, haga como Dios le está pidiendo para que pueda recibir ese cuerpo y esa sangre de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Óigalo, vive de vida eterna. Y yo le resucitaré el último día. ¿Usted quiere participar de la resurrección de Cristo? ¿Usted quiere ser semejante al Señor? Porque fíjese, en esta vida que dice el Señor en el Evangelio de Lucas, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella. Oiga, hágase la pregunta, ¿será que si yo me muero hoy, soy digno de participar de la vida eterna de Cristo? ¿He sido obediente al Señor? ¿He hecho como el Señor me ha pedido? ¿He amado como el Señor me ha amado? ¿He perdonado como el Señor me ha perdonado? ¿He sido misericordioso como Dios ha sido misericordioso conmigo? ¿O he sido un desgraciado? He sido una persona mentirosa. He sido una persona falsa. He sido una persona hipócrita. He sido una persona que me creo mejor que los demás. O sea, si usted ha sido así, no creo. Bueno, la misericordia de Dios es grande, ¿no? Pero no creo que puedas participar de esa vida eterna. ¿Por qué? Porque para participar de esa vida eterna debemos ser santos como nuestro Padre Dios es santo. ¿Que somos imperfectos? Porque el único perfecto es Dios, sí. ¿Que somos pecadores? Sí, pero Dios nos da una y mil maneras de cómo acercarnos a la misericordia de Él y nos invita a ser misericordiosos. Por eso en el Evangelio de hoy, oiga lo que nos dice el evangelista Lucas: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios. Oiga, pero para yo poder ser hijo de Dios en la vida eterna, primero debo aprender a ser hijo de Dios en esta vida terrena. Y pasa por la obediencia,
por la fidelidad al Señor, por hacer vida en nuestra vida las palabras de Cristo, por alimentarnos cada día de su cuerpo, de su sangre, de que seamos fieles al Señor, de que vayamos a misa, de que usted como buen católico no puede ser un católico tibio, o eres frío o eres caliente, o vas a misa o no eres buen católico. A mí no me venga usted con el cuento de que es que yo voy a misa cuando me nace, yo voy a misa cuando a mí me da la gana, no cuando a mí me obligan. Y así usted pretende participar de la vida eterna, así usted pretende que el día que usted se muera, Dios lo reciba con globos y con fiestas en el cielo. No, compañero, la salvación, la resurrección pasa por la obediencia al Señor. Ejemplo, libro de Macabeos nos habla de 4 hermanos que fueron fieles a Dios, que fueron obedientes al Señor, que eran pecadores, lo eran, pero nunca desobedecieron al Señor. Siempre trataron en su vida de ser obedientes a Dios. Por eso la alegría de esta madre no eran que a sus 4 hijos los iban a matar. No, la alegría de esta madre eran que esos 4 hijos hoy un día pasaron a recibir la vida eterna, que ella los había educado con una fe verdadera en el Señor, que esa fe se hizo realidad cuando decidieron dar la vida por Dios, cuando decidieron ser fieles al Señor, como lo decían ellos. Primero, debemos ser fieles a Dios. Estamos dispuestos a morir antes de quebrantar la ley. El segundo, creía en la vida eterna firmemente, fidelidad al Señor. El tercero, sabía que le iban a quitar el cuerpo, que lo iban a matar, que lo iban a desmembrar, pero que Dios en la vida eterna lo iba a resucitar en un cuerpo glorioso. Y el cuarto decía, tengo la firme esperanza de que Dios nos resucitará. La pregunta es, ¿la esperanza suya cómo está? La fe suya, ¿cómo está? Fíjense que la segunda lectura nos decía algo muy interesante. Decían, por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se propague con rapidez. Oren por nosotros y sean ustedes evangelizadores. Ustedes y yo debemos decirle a nuestra sociedad de hoy que debemos dejar debemos dejar a un lado la obediencia al mundo para comenzar a obedecer a Dios. Debemos dejar a un lado esa desobediencia a Dios. Cambiemos nuestra vida y volvámonos obedientes al Señor. Debemos enseñarle al mundo que esa idolatría que el mundo tiene en este tiempo actual, donde, como dice el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, lo malo lo hacen llamar bueno y lo bueno lo hacen llamar malo. Debemos decirle al mundo que debemos abandonar, que deben abandonar ese estilo de vida, que debemos hacer la voluntad de Dios, que no debemos aplaudir las cosas abominables, que esas cosas que el mundo quiere presentar como buenas, esos matrimonios entre hombres, leyes de aborto, de eutanasia, todas estas cosas que van en contra de la dignidad del hombre, de la persona, del ser humano, debemos enseñarle al mundo que eso no está bien. Padre y madre de familia, en sus manos está la educación cristiana de sus hijos. Usted es el primero que debe enseñarles a sus hijos a rezar. En vez de enseñarle la Peppa Pig, en vez de enseñarle las comiquitas, en vez de enseñarle todas esas porquerías que no sirven para absolutamente nada, enséñele primero a sus hijos a ser obedientes a la voz de Dios. Enséñenlos a rezar el Padre Nuestro, enséñenlos a hacer la oración del ángel de la guarda todos los días antes de acostarse, enséñenlos a encomendar su vida al Señor. No, hoy en día no. Hoy en día los padres y madres de familia están tan atolondrados que lo primero que hacen es regalarle a ese niño que de vainas puede caminar un pingo teléfono con internet donde los emboban, los vuelven atolondrados. Una gente que hoy en día vive totalmente lejos de Dios. ¿Cuál es el problema de muchos padres y madres de familia? Que sus hijos están encerrados en unas habitaciones con teléfono, con internet y nadie los saca de allí. Antes, ¿cuál era el problema? Que el papá tenía que incluso castigar a los hijos para meterlos de la calle a la casa. Hoy en día tienen que castigarlos para sacarlos de la casa a la calle. Pero ¿quiénes son los culpables? Ustedes. Así de sencillo, porque no les han enseñado a sus hijos, porque no los han educado, porque han sido ustedes obedientes a las cosas del mundo en vez de ser obedientes a las cosas de Dios. Han dejado la educación de sus hijos a un pingo teléfono. No,
Ustedes tienen que ponerse las pilas, querido papá, querida mamá. Ya le enseñó las oraciones a sus hijos, ya le enseñó el Padre Nuestro, ya le enseñó el rezo del Santo Rosario, ya le enseñó las oraciones principales. Pero es que si hay padres y madres de familias que ni siquiera se las saben. Mire, cuando uno como sacerdote, usted se imagina las cosas que uno como sacerdote tiene que aguantar a veces, ¿no? Cuando nos vienen gente para bautizar a los niños y uno comienza a preguntarles, porque yo soy de los sacerdotes que yo sí les pregunto a los padrinos, cuando les hago la pregunta, ¿están dispuestos a educar cristianamente a sus hijos? Y le dicen a uno con esa voz, sí, a ver, dígame los mandamientos. No, me lo sé. ¿Cómo usted, papá y mamá, se le ocurre en su ignorancia buscar de padrino para su hijo a un atolondrado que no se sabe ni siquiera los mandamientos? Si la ley es para qué, para que ese padrino enseñe a su hijo, a su ahijado, a educarlo cristianamente. Porque la pregunta es, ¿están dispuestos a educar cristianamente a estos niños? Sí. ¿Y los padres y los padrinos están dispuestos a ir a la tarea? Sí, nosotros también. Y no se sabe el Padre Nuestro, el vago ese. Nunca va a misa. Buscan hasta el más borracho del pueblo para que sea el padrino. Ay, es que porque él me lo pidió. Desde que lo tenía aquí en el vientre, aquí en la barriguita, él me lo pidió. ¿Sí? Una porquería de esa que no sirve para nada. Perdónenme la palabra, pero es que al pan pan, al vino vino, las cosas como son. Buscan a veces lo peor para que le enseñen a sus hijos la vida cristiana. ¿Y qué le van a enseñar? Nada. Por eso sus hijos crecen como animalitos cristianos, como animalitos que no creen en absolutamente nadie. Una vida de ateos totalmente. ¿En cómo pretenden participar de la resurrección de Cristo? Si nuestra vida es pasajera. Hoy en día, en medio de las familias, no se habla de eso. No se habla del temor de Dios. No se habla del temor al Señor. No se habla de la obediencia a Dios. No, hoy en día se le habla a los hijos a que hagan con su vida lo que les dé la gana. Que cuando ellos decidan y cuando ellos crezcan, que decidan si quieren ser hombres, si quieren ser mujer, si quieren vivir con un hombre, con una mujer, con un animal. Eso, total, cada quien es libre. Total, Dios nos ama a todos. Con esa mentalidad tan podrida es como la sociedad de hoy quiere educar a los hijos. Así de sencillo. Y pretenden participar de la vida eterna. Y todavía, vuelvo y repito, pretenden creer los familiares que porque le rezó un Padre Nuestro, le rezó un rosario, buscaron a la vieja rezandera del pueblo, que ni siquiera sabe rezar muchas veces, porque ¿sabe cuál es el problema de muchos funerales? Que buscan para rezar no a gente que sepa hacerlo bien, no. Buscan a aquellos que hasta dinero ganan con eso y comienzan a rezar. Ave María Purísima, sin pecado original, por la señal de Santa Cruz de nuestro enemigo, con el Señor, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que está en la tierra. No soy nuestro pan de cada día. Pero cuando uno termina el rosario, termina cansado. Y no rezaron. No, eso fue una carrera. Que el Señor lo saque de pena y lo lleve a descansar, que Dios le conceda la vida eterna. El Señor lo ha recibido en el cielo. Es un ángel que está en el cielo. Roguemos al Señor para que lo reciba con bombos y plantillos. A una porquería de esta que no iba a misa, que no rezaba, que no creía en absolutamente nadie. Que el Señor lo reciba en el reino de los cielos. ¿Pretenden participar de la vida eterna teniendo una vida disoluta? ¿Pretenden participar de la vida eterna teniendo una vida alejada de Dios? ¿Pretenden participar de la vida eterna cuando se burlaban del Señor? ¿Pretenden participar de la vida eterna cuando no creían en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? ¿Pretenden participar de la vida eterna cuando no eran hombres y mujeres de oración constante? Oiga, no, eso no es así. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice, oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos. Sí, que el Señor tenga misericordia, nos libre, nos cuide y nos proteja de hombres perversos, de hombres ateos, de gente que no quiere creer en el Señor. Y malvados, porque no todos aceptan la fe. La gente no acepta cuando uno le dice la verdad en la cara. Así de sencillo, queridos hermanos. Por eso, mis queridos y apreciados hijos, nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor. Porque oiga lo que dice San Juan capítulo 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Mi querido católico que está escuchando la misa, ¿dónde usted va a comer el cuerpo y la sangre de Cristo? En la Eucaristía. En la presencia real del Señor en cada misa. ¿Esto qué quiere decir, mi querido católico? Que usted hoy no se puede conformar simplemente con haber escuchado la misa por las redes sociales. Usted tiene que llevar ese cuerpo que se le va a podrir un día después que se muera, tiene que llevarlo a misa. ¿Para qué? Para que en la misa reciba el cuerpo y la sangre de Cristo.
Es decir, que tiene que ir a confesarse, es decir, que tiene que ir a acomodar cuentas con Dios, tiene que ir a aclarar las cuentas con el Señor, tiene que ir delante de Dios y decirle, mire, Señor, ¿sabe qué? Tú me conoces, Señor, tú sabes lo porquería que soy, porque hay gente que cree que no tienen pecado. Ay, es que yo no tengo pecado, yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie, pero tienen una lengua kilométrica, una lengua criminal. Son chismosos, son murmuradores, son criticadores, son personas lujuriosas, tienen deseos inmundos en el corazón, le desean el mal en el corazón a los demás, le desean la muerte a los... Y dicen todavía, yo no tengo pecado. Santidad pura, estas criaturas. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Y oiga el premio para los que van a misa, para los que reciben el cuerpo y la sangre de Cristo, que se saben pecadores, porque ya va, yo quiero aclarar esto, no somos unos santos, no. El que va a la misa es como aquel que va al hospital. El que va al hospital es porque sabe que está enfermo y necesita del médico para que le pueda recetar la mejor medicina y poder sanar esa enfermedad. El que va a misa se sabe pecador y sabe que necesita del médico, que es Cristo el Señor, para perdonarle su pecado y de esa manera participar del cuerpo y la sangre de Cristo, y así el día que se muera pueda entrar a la vida eterna. Oiga lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y yo lo resucitaré. El premio para los que comen el cuerpo y la sangre de Cristo, para los que son fieles al Señor, para los que son obedientes al Señor, no importa las persecuciones que vengan, no importa las adversidades, las dificultades que vengan. ¿Sabe cuál es el premio? Dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Porque no somos eternos en esta vida, somos pasajeros. Y yo quiero participar de esa vida eterna del Señor. Y para participar de esa vida eterna del Señor, debo participar por lo menos cada domingo, como buen católico, de la Santa Misa. Así que pare ese cuerpo que tiene y llévelo a misa. No deje que la pereza le gane, porque la pereza es un pecado. No deje que la pereza le gane. Vaya a misa. Así de sencillo. Mis queridos y apreciados hijos, dice el Evangelio, y que los muertos resucitan. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, y Abraham ya había muerto. Dios de Isaac, y Isaac ya había muerto. Dios de Jacob, y Jacob ya había muerto. Por tanto, dice el Señor, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos, pues para Él todos viven. ¿Pero quiénes son esos todos? Todos aquellos que son obedientes, todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, todos aquellos que de alguna manera encaminan su vida al Señor, todos aquellos que de alguna manera buscan la manera, valga la redundancia, la forma de hacer la voluntad de Dios en su vida. La pregunta para cerrar la reflexión de este día es, ¿usted está siendo obediente a la voz de Dios? ¿Usted está haciendo todo lo necesario para poder participar del pan de vida eterna y de esa manera participar de la resurrección? ¿Usted lo está haciendo? Y ahora sí, vamos a terminar con Macabeos. Me encanta porque Macabeos, el libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, nos dice lo siguiente, ¿no? Oiga lo que nos dice el segundo libro de Macabeos, cuando nos habla sobre los fieles difuntos. Y es lo siguiente. Segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 38 en adelante, ¿sí? Quiero leerlo del versículo 41, ¿no? Vamos a leerlo completo, ¿no? Vamos a dedicarle un par de minutos, ¿no? La importancia de la oración. ¿Por qué? Porque muchos pueden decirme, padre, pero usted está diciendo que entonces los que rezan por los muertos
esa oración no vale ante los ojos de Dios. No, yo lo que quiero decir es, y quiero que me puedan entender, yo lo que quiero decir es que hay personas en esta vida que saben que Dios existe, ¿sí? Que se les ha enseñado la vida cristiana, pero deciden desobedecer a Dios, pero creen que el día que se mueran, porque hay personas que van a rezar, porque tienen fe y van a rezar por él, el que se murió creyendo que se va a salvar por el rezo de los que están vivos. Y ahí es donde yo digo, puede ser que sí, puede ser que no, que hay más probabilidad de que sea no a que sea sí, pero la misericordia de Dios es grande, ¿sí? Es grande, así de sencillo. Ahora bien, ¿qué es importante la oración por los fieles difuntos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay gente que puede morir en pecado, pero su vida fue una vida totalmente dedicada al Señor, a hacer el bien, a ser obedientes, ¿sí? Pero por X o por Y motivo murió en pecado. Esa oración sí es importante. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Judas condujo su ejército hasta la ciudad de Odolán. Cuando llegó el 7º día de la semana, se purificaron según la costumbre y celebraron el sábado en ese lugar. Al día siguiente no se podían esperar más para levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate, y los hombres de Judá fueron a sepultarlos con sus parientes en las tumbas de sus padres. Explico el contexto. Había una guerra, Judas se fue con su gente a esa guerra, durante toda la semana lucharon, llegó el día sábado, no podían hacer nada, ya habían ganado la guerra, querían enterrar a sus amigos, no a los de la guerra, a los otros, a los contrarios, no, a sus amigos que habían muerto, a los soldados que él comandaba, que quedaron muertos, él quería enterrarlos. No lo podía hacer el día sábado, por tanto tenía que esperar el día después del sábado, porque recordemos que para el Antiguo Testamento el sábado era el día del Señor, que luego va a ser cambiado con la resurrección de Cristo y va a pasar a ser el día domingo, día del Señor. Sí, pero eso es otro tema. Ahora bien, cuando los soldados de Judas recogieron los cadáveres y fueron a sepultarlos, se dieron cuenta que los que habían muerto, los soldados que habían muerto, tenían en sus túnicas objetos consagrados, ídolos consagrados a Camnia, que era un dios, pero era un dios mundano. ¿Sí me explico? Era como por decir algo en Venezuela. Vamos a poner un ejemplo de Venezuela. Para la gente, la loca Luz Caraballo es un dios. El negro primero es un dios. El indio Guaycaipuro es un dios. No sé qué. O sea, la gente cree que estos ídolos son dioses. Lo mismo le pasó a estos soldados. Creían que esos objetos de este ídolo les iba a salvar la vida. Eso fue lo que le molestó a Dios y por tanto Dios permitió, no los bendijo, Dios no los cubrió con su gracia para conservar la vida. ¿Por qué? Porque aunque eran educados, fueron enseñados a ser temerosos de Dios, en un momento determinado se corrompieron, desobedecieron a Dios y se consagraron a este ídolo. Esa fue la causa de la muerte de ellos. En un momento determinado, antes de salir a esta batalla, quisieron, como decir, o la ganamos o la empatamos. Pues estamos con Dios, pero vamos a llevarnos estos ídolos por si acaso, ¿sí? No es que durante toda su vida estos hombres fueron idólatras, no, sino que por temor a perder la vida en la batalla, pues decidieron llevarse estos ídolos. Eso es lo que Judas, que era el comandante del ejército, logra comprender después que entierra a estos soldados caídos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, el heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuvieran de cometer este tipo de pecados, ¿sí? Y luego dice, ¿por qué? Porque les explica, miren lo que les ocurrió a esos, ¿sí? Bajo sus túnicas, todos ellos, nuestros compañeros, tenían ídolos. ¿Qué quiere decir? Que abandonaron a Dios, al cual nosotros les servimos, por pasarse a servir a esos ídolos. Pero Judas sabía que estos soldados siempre habían sido fieles al Señor,
pero llegó un momento en que el miedo, llegó un momento en que el miedo a perder la vida les llevó a creer en otras cosas, como muchas veces pasa. ¿No ve que hay gente que cuando están enfermos, en vez de aferrarse al Señor, en vez de aferrarse a Dios, a la Eucaristía, a la confesión, en volverse hombres y mujeres de Dios, cuando están enfermos, ¿a dónde van? ¿A dónde van? A los brujos. Ay, fui donde, ay, es que tengo una enfermedad y resulta que no, que fui donde fulano de tal, porque él opera con el doctor José Gregorio Hernández. Yo dije, este carajo será inmortal, ¿sí? Opera con el doctor José, eso es brujería, compañero. Eso es brujería. Y aunque le pueda a usted conservar por un instante la vida, el día que se muera no le va a dar la oportunidad de estar en la vida eterna. Se va a ir al infierno, se va a condenar porque usted consagró su vida de esa manera al demonio. Es que hay gente que no lo quiere entender, no lo quiere comprender. Cosa abominable, dice la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Cosa abominable, cosa detestable a los ojos de Dios. Es la hechicería, es la brujería, es el consultar a los muertos, es el leer las cartas, es el consultar las estrellas. Todas esas cosas son abominación a los ojos de Dios. La gente cree que el diablo no le hace un milagro. Claro que sí. Usted cree que no. El diablo también era un ángel. El diablo sabe hacer milagros, compañero. Pero luego se lo va a cobrar. Y gente que podrá decir, ¿y por qué Dios no me hace lo que yo le estoy pidiendo? Porque para Dios concederte lo que tú le estás pidiendo, tú tienes que demostrarle a Dios que realmente le amas, que realmente eres fiel a Él, que realmente eres obediente a su palabra, que pase lo que pase y suceda lo que suceda, tu corazón en relación con el Señor jamás va a cambiar. Pero resulta que no es así, que nosotros nos dejamos llevar por la primera cosa, digámoslo, apetitosa que el demonio nos pueda presentar. Por eso tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Y entonces dice la palabra de Dios que el heroico Judas animó a la asamblea a abstenerse de cometer cualquier pecado. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén 2,000 monedas de plata, 2,000 dracmas, 2,000 días de trabajos, para que en Jerusalén, donde está el templo, donde estaban los sacerdotes, que eran los únicos que podían ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados, ofreciera un sacrificio para que el buen Dios les perdonara el pecado a los que habían muerto de su ejército, que por miedo se convirtieron o por miedo se dejaron llevar por la idolatría. Como mucha gente, vuelvo y repito, por miedo a perder la vida, entonces van donde el brujo, van donde el hechicero y cóbrenle lo que le cobren y díganle lo que le digan, se vuelven obedientes estos atolondrados. Como si el hechicero le fuera a conservar la vida eterna. No, no se la va a conservar. Abandonen esas idolatrías, abandonen esa manera de ser servidores de Satanás y vuelvan el corazón al Señor. Entonces dice la palabra de Dios que ese gesto de Judas de ir de mandar ese dinero al templo, oigan la importancia, ¿no? Y quiero aclarar, hay gente que dice, ¿por qué los curas cobran las misas de los muertos? Es un gesto, mi querido hermano, es un gesto, porque Judas tenía claro que los curas que están en el templo de Jerusalén, los sacerdotes, comen, se visten, tienen necesidades, que su vida está para servir al Señor de esa manera y que ustedes deben ayudarlos. Así de sencillo. Yo por eso aprovecho la oportunidad para agradecer a todas las personas que de alguna manera siempre nos han tendido la mano en los momentos más difíciles, cuando les hemos dicho, miren, nos está pasando esto, aquello, y nos han colaborado. Miren, Dios a ustedes, Dios les pague, Dios les bendiga, Dios les multiplique y Dios los premie a ustedes con la vida eterna. Pero fíjense cómo hizo Judas. Por eso, en las intenciones de misa, se le enseña a la gente de dar un aporte, el que usted quiera, el que a usted le nazca del corazón. Por eso hay gente que me dice, padre, ¿cuánto valen las misas gregorianas? Y le respondo, ni porque usted le venda el alma al diablo le va a alcanzar para pagar lo que vale una misa, pero dé lo que nazca de su corazón, así de sencillo, ¿sí? Entonces, a Judas le nació la idea de decirle a todos, vamos a hacer una colecta, cada uno coloque lo que quiera, lo que pueda, vamos a mandarlo a Jerusalén y vamos a pedirle al buen Dios
que a través de ese sacrificio que van a realizar en el templo, les perdona el pecado a estos compañeros nuestros. Porque sabemos que eran hombres y mujeres de fe, pero por miedo a perder la vida, se dejaron llevar por la idolatría. Era un gesto, oiga lo que dice la palabra de Dios, muy bello. Primero, gesto muy bello. Segundo, gesto muy noble. No solamente era bello, era noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. Esa resurrección sigue siendo viva porque 4 jóvenes creían en esa resurrección. Esa resurrección sigue siendo real porque el Señor nos dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Esa resurrección es tan real porque cuando Cristo resucita a su amigo Lázaro, le dice a sus hermanas antes de resucitarlo, ¿tú no crees que yo soy la resurrección? El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Así de sencillo. Y quiero, fíjense, como dice también antes de terminar con Macabeo, lo que dice San Juan, capítulo 6, versículo 40. Oiga lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 40. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Contemplar al Señor significa vivir como el Señor vivió, tratar de actuar como el Señor actuó, ser misericordioso como el Señor es misericordioso, amar como el Señor amó, perdonar como el Señor me perdona. Eso es vivir en Cristo para que cuando yo muera, Él pueda resucitarnos a la vida eterna. Y luego dice la palabra de Dios, porque Judas presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes. ¿Sí? De ahí que su inquietud de orar por esos hermanos suyos que habían muerto fuera una inquietud santa. Santa. Segundo, va de acuerdo con la fe. Por eso cuando una persona manda a hacer la misa y coloca su aporte, lo hace porque tiene fe. Padre, ¿y sin aporte no se puede hacer la misa? Claro que sí. ¿Quién le dijo a usted que el aporte era lo fundamental? No, es la fe. Claro que sí se puede hacer la misa y se hace con mucho amor, se hace con mucho cariño. Así de sencillo. Por eso, queridos hijos, debemos educarnos en la fe verdadera, en la fe que nos debe acercar cada día más al Señor. ¿Por qué? Porque como dice el Señor al final del Evangelio, Dios es un Dios no de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Quiero terminar con lo que dice la segunda lectura, que el Señor Dios Todopoderoso dirija sus corazones para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos y apreciados hijos, profesemos nuestra fe en el Señor diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa,
católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hijos, elevemos al Señor las oraciones. Pidamos en primer lugar por la Iglesia, por el Papa León XIV, por nuestro obispo, para que Dios Todopoderoso le siga dando la gracia de seguir llevando la barca de la Iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por la paz, por la justicia, por la prosperidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor para que cada día podamos ser buenos y mejores cristianos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor para que cada día nuestra vida esté consagrada al Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por aquellas personas que piden que hagamos una oración por ellos, por quienes sufren, por quienes están atravesando momentos difíciles, por los que están enfermos, para que Dios Todopoderoso les conceda la sanación corporal y espiritual. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que puedan gozar de esa resurrección, de esa vida eterna, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hijos, ha llegado el momento de colocar la ofrenda del pan y del vino. Quiero invitarte para que en esta ofrenda coloques tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia, y sea una ofrenda agradable al Señor. Sobre tu altar puestos están el pan y el vino que hoy te ofrecemos y te entregamos. Todos unidos, recíbelos, que ese es el fruto y trabajo de los hombres, el cual por amor en tu cuerpo y sangre son convertidos. Sobre tu altar puestos están el pan y el vino que hoy te ofrecemos y te entregamos. Todos unidos, recíbelos, que ese es el fruto y trabajo de los hombres, el cual por amor en tu cuerpo y sangre son convertidos. Recíbelos, Señor, en tus benditas manos. Es nuestra ofrenda de amor que hoy te presentamos. Recíbelos, Señor, en tus benditas manos, que es nuestra ofrenda de amor que hoy te presentamos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria.
santo es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra, nuestro Padre creador. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios Rey Celestial, Jesús el Salvador, a Él gloria y honor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa León XIV, con nuestro obispo Jesús y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia y duermen ya en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino mira esta la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, en nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia, para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hijos, antes de dar la bendición final, darle gracias a todas las personas. Vuelvo y repito que durante esta semana que ha culminado, nos han colocado en sus oraciones por los ejercicios espirituales que estábamos realizando. Dios les pague, Dios les bendiga a cada uno de ustedes.
quiero invitarles a seguirse llenando de la gracia, de la bondad, del amor y de la misericordia del Señor. Gracias a cada uno de ustedes que siempre nos apoyan. Si alguna persona desea colocarse en contacto conmigo, ahí está mi número de WhatsApp, pueden escribirme, ¿sí? Pueden enviarme su mensajito. Si alguna persona desea sus intenciones para la celebración de la Eucaristía, ¿sí? Ahí está mi WhatsApp, pueden escribirme. Recuerden que cada mes estamos realizando Eucaristías, misas gregorianas, por sus intenciones, ¿sí? Por las intenciones que ustedes deseen. Así que bueno, ánimo, Dios les bendiga. Gracias por siempre apoyarnos y no olviden compartir la palabra de Dios para que pueda llegar a muchas más personas. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus vidas, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan todos feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada, feliz domingo. Dios le bendiga. Que nuestro santo venezolano, San José Gregorio Hernández, interceda ante el Señor por la salud de cada uno de ustedes. Desde Venezuela les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina y que Dios les bendiga.